Continuando con las características de esta Edad Media, la agricultura como ente fundamental de la parte económica. La agricultura junto con el comercio, como se los acabé de comentar, el comercio incipiente, el comercio originario de base, hacían parte primordialmente a las fuentes de ingreso patrimonial de los feudos. El feudalismo, en cuanto al patrimonio, se basaba en las tierras, en el comercio y en los esclavos. Era una sociedad esclavista. El señor feudal esclavizaba por su esencia y por él mismo abrogarse el nombramiento de ser soberano. Entonces esclavizaba a todos los que vivían en aquellos reinos. Era un esquema hereditario. El poder de ese señor feudal se heredaba en las familias que les acabé de comentar cómo fue que se constituyeron estos primeros reinos, donde el rey era el que otorgaba los beneficios o los premios a sus guerreros, a sus nobles. Era el que nombraba a sus nobles y les otorgaba los beneficios y los dineros, les daba esclavos y demás. Esto era lo que iba ocasionando al detrimento de esta Edad Media, porque se generaba una desigualdad social. Esa nobleza de la cual el rey era la cabeza principal y la curia, la iglesia romana católica, eran los que ejercían el poder, los mayores señores feudales. Luego de ellos venían los campesinos o artesanos o trabajadores o comerciantes, que eran la clase como de trabajadora, la clase media de ese entonces, los cuales se dedicaran a las labores, la más importante, el cultivo de la tierra. Recuerden ustedes que en esta edad la tierra era el factor fundamental del patrimonio del señor feudal. ¿Qué adelantos se hicieron? Muy pocos realmente, pero lo que sí se puede rescatar para ese entonces, que por la misma situación de explotar el agro, las tierras, ellos mismos crearon el arado por medio del hierro y de maderas. Organizaron para que los bueyes araran la tierra con herramientas que ellos mismos crearon. Trabajaron con el timón de madera, usaron los timones de hierro también, forjaron el hierro para esta clase de trabajos del campo. Optimizaron así la situación de vida de las personas. ¿Qué construcciones se dieron? Fundamental, castillos, grandes fortificaciones. Siempre ustedes cuando lean la Edad Media van a leer que se crearon grandes fortificaciones militares, castillos, que el señor feudal hacía para defenderse de los ataques de tribus cercanas o de tribus que venían a atacarlos a ellos, de los mismos musulmanes. Recuerden ustedes que ya en ese entonces surgían los musulmanes. A partir del siglo VII surgen los musulmanes con Mahoma en la ciudad de la Meca, en Arabia, y desde allí se inician a expandir por el Oriente Medio y buscaban el ingreso para Europa en estas monarquías de las que hemos venido hablando. Entonces se edificaron en Europa castillos, construcciones defensivas militarmente. Eran utilizadas para defender los predios del señor feudal. Cualquier amenaza, entre ellos de los musulmanes que venían. Estas entre algunas características fundamentales de esta época. De resaltar, que a mí me parece que les voy a resaltar por lo que futuramente vamos a seguir estudiando, dos personajes que el catolicismo de su época cooptó
en el pensamiento y en el desarrollo literario que alcanzaron estas dos personas. Uno fue Agustín de Hipona y el otro fue Tomás de Aquino. Agustín de Hipona, para el siglo IV, ya en nuestra era le estoy hablando, surge Agustín de Hipona como un monje después de haber vivido tantas experiencias en el paganismo, en las actividades del mundo para su entonces, y haber recorrido tantas sectas filosóficas de su época. Los romanos lo acogen, el catolicismo lo acoge, el catolicismo romano lo acoge en sí mismo por sus tesis. Una de sus principales frases de Agustín de Hipona: los hombres no deben adorar a otro Dios, sino solo al que puede hacerlos felices. ¿Cuál fue su pensamiento político? Para Agustín de Hipona, los estados temporales son producto de la voluntad de Dios. Es decir, que la creación del hombre y la constitución de las sociedades como Estado son producto de la voluntad de Dios. Es una idea innata de Dios. Entre otras cosas, Agustín de Hipona trae los planteamientos filosóficos de Platón. Recuerden que ya lo vimos al finalizar la edad en Grecia, en la antigua civilización Grecia. Platón, el filósofo Platón, hablaba de las ideas innatas. Había que concebir una idea para ponerla en función. Pues Agustín de Hipona lo trajo a él en sus planteamientos filosóficos y lo tradujo a la religión que Agustín de Hipona pretendía explicar o pretendía practicar. Desde la frase lo leemos. Significa que fue Dios quien concibió la idea innata de traer al hombre a la tierra, y es Dios quien concibe la sociedad innata. Para Agustín de Hipona, es Dios quien concibe el poder, el Estado, la sociedad y la religión desde una concepción natural del ser humano. Como ya lo dijimos, el poder, la autoridad viene delegada de Dios, desde una posición natural. Solo así se puede asegurar la paz y la justicia dentro de los límites de un régimen natural. Solo así, solo entendiendo que es la voluntad de Dios desde la concepción de su idea innata de Él, es quien da la naturaleza al hombre y da la naturaleza a su organización social. Solo así se puede conseguir la paz y la justicia. Acogiendo los planteamientos de Platón, como ya se los dije, en su libro La ciudad de Dios, narra lo que es para él una ciudad donde la autoridad principal es de Dios y las facultades que se delegan en esa ciudad de Dios son innatas de una idea de Él, y nosotros lo que hacemos es poner en la práctica con el buen sentido de la justicia esa ciudad de Dios de acuerdo a los planteamientos de Agustín de Hipona. Recuerden que a ello es que debemos nuestro estudio. Venimos narrando desde unas civilizaciones antiguas hasta encontrarnos con una constitución de 1991, cómo los hombres han venido forjando distintos planteamientos, experiencias, confrontaciones armadas, hasta llegar a entender hoy lo que rige en Colombia, que se llama la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho, una constitución pluralista, participativa y demás, que ya lo veremos. Desde allí es que empieza Agustín de Hipona a plantear esta participación general de la sociedad. Es desde allí con Agustín de Hipona. ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué propuse estudiar a Agustín de Hipona? Porque la escuela de Agustín de Hipona, que se basaba en unos monjes dados exclusivamente al servicio de los demás, con los planteamientos
naturales del cristianismo que leímos en la época del surgimiento del cristianismo, esos planteamientos del servicio a los demás, del trabajo por los demás, del darse por los demás, de la misma manera que concebir el Estado para función y paz y progreso de los demás, es lo que hizo que un señor posterior, al finalizar de esta era, llamado Martín Lutero, acogiera las tesis de Agustín de Hipona para hacer su aporte fundamental, el señor Martín Lutero, a una sociedad nueva. Eso lo veremos en su entonces. Por eso fue mi invitación a que leamos a Agustín de Hipona desde ese punto de vista. Otra persona que para esta Edad Media les estoy invitando a que estudiemos, a que leamos, a que conozcamos fue Tomás de Aquino. De otras cosas, el titular de la universidad en la que me formé, una formación humanística. Tomás de Aquino. Frase fundamental: la justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, dijo Tomás de Aquino. Contrario a Agustín de Hipona, Tomás de Aquino sí venía de una familia prestante de su época, en el siglo XII de nuestra era, en plena Edad Media. Pero él, contrario a sumarse a una de las muchas congregaciones de monjes o congregaciones religiosas de la época, él quiso fue buscar los planteamientos de Agustín de Hipona. Él siguió dando continuidad a los planteamientos de Agustín de Hipona y desde los dominicos, una denominación de monjes dada al servicio, fundamentalmente desde la educación para con los demás, los dominicos de su época. Él asume esos planteamientos y le agrega algo más. Agustín de Hipona sumó a Platón en sus planteamientos filosóficos y Tomás de Aquino sumó al otro filósofo griego que estudiamos, llamado Aristóteles, desde sus planteamientos para conseguir los propósitos de una paz y de una justicia para la ciudadanía, para los habitantes. Entonces, lo mismo que hizo Agustín de Hipona, reconoce a Dios como punto de partida y principio de todas las cosas. Se inspira en Agustín de Hipona. La sociedad es perfecta cuando es suficiente. Esa sociedad es perfecta cuando es suficiente para lograr lo necesario para poder vivir bien. Eso lo expresaba él en función de las personas que necesitaban una defensa, un respaldo, porque esta época fue muy dura para el pueblo en general, para las clases trabajadoras. Igual que Aristóteles entendió que el hombre es un animal político que necesita de la relación con los demás para su existencia. Dijo él que para construir ese Estado se necesita un poder político en cuanto sea de naturaleza, de la voluntad venida de Dios, y no que proceda de una imposición del hombre o de otras fuerzas o de otro poder distinto. Plantea las relaciones entre la fe y la razón. Un libro fundamental de ella es La Suma. Allí analiza los conceptos de la fe y la razón y concluye diciendo que a la verdad llegamos desde dos puntos de vista: la fe y la razón. Lo que la razón no alcanza a explicar, lo explica la fe. La fe en ese Dios. Esta relación se da por las realidades sensibles, como lo decía Aristóteles. Para poder llegar a la verdad se requieren unos sentidos, un análisis, una experiencia vivida en la ciudad, en las ciudades y en las comunidades. La época en que estuvo Tomás de Aquino fue la época de la peste negra, que más adelante vamos a hablar, y él vio el dolor de las personas, el sufrimiento.
Por eso él expresaba que para poder conseguir un estado perfecto se requería primero una experiencia, haber vivido, haber caminado esa experiencia a las comunidades para poder entender que la fe y la razón van de la mano para conseguir un estado virtuoso para las personas. Y todo sobre la naturaleza de Dios, que era la voluntad principal. Para Tomás de Aquino, la ley es lo fundamental. La ley perfecta es lo que trae la justicia perfecta y la sociedad perfecta. Una ley en principio divina, puesta por Dios. Una ley natural, los fenómenos de la naturaleza no pueden ser contradecidos por una ley distinta. Y por último, por la ley positiva, es decir, los códigos que se plasman, los códigos, las leyes donde están reflejados las facultades o las normas de cada sociedad. Esos códigos se llama la ley positiva. Para alcanzar esa ley positiva se requiere haber alcanzado la ley divina, haber entendido la ley natural y se llega a la ley positiva, que es los códigos, lo que hoy en día llamamos el código civil, el código laboral, el código de comercio, el código del menor y la infancia y demás. De esta manera terminamos esta primera etapa del módulo 2 de la Edad Media.